Bueno, seguimos adelante en este estudio o comentario de la palabra de Dios. Bueno, el proyecto de este ministerio no es satisfacer tu intelectualidad, porque ya el sacerdocio judío, profesor de historia, todo, la cabeza como si vos fueras ingeniero. Está bien, si vos sos ingeniero tenés que ir a la facultad y los libros, tenés que comerte los libros y bueno, te dan el título de ingeniero o de doctor o sea la profesión que vos. Pero en el plano espiritual eso no funciona así. No funciona. Acá el que da los dones es el Señor. Si para vos la iglesia no existe, no es problema tuyo. Y lo otro que vos ves es cosa de hombre todo eso. Por eso acá vemos a través de toda la escritura, desde el capítulo 17 Apocalipsis 18 en el verso 9, cuando le dan gloria a Dios porque ha hecho juicio a la gran ramera, a la gran prostituta. ¿Por qué prostituta? Porque tenía un esposo, pero el otro le puso la guitita y se fue con el otro. El problema de ellos. También en Judá era un apóstol. ¿Sí? También se fue con los sacerdotes por 30 monedas de plata. Bueno, como estaba escrito, todo es como estaba escrito, escudriñar las escrituras. Entonces vemos acá que, bueno, se prostituyó, ya Dios se lo dijo, y yo eso lo aborrezco. No, pero nosotros bueno, problema. Y después a la tercera iglesia, Apocalipsis, capítulo 2, le dice, y tiene ahí los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. No, porque eso era un culto antiguo, anda a meterle el dedo a la boca a otro. Eso eran ustedes. Ustedes que no entendían cómo funciona ahora el reino de Dios sobre la tierra. Aquí el reino de Dios está entre vosotros. Yo te hago una pregunta. Si vos hubieras estado en el tiempo de Jesucristo, vos te hubieras quedado con los sacerdotes, te hubieras quedado con el sumo sacerdote, con los fariseos, con los saduceos y con los jubilados, los ancianitos. Está bien. Dios le dice a Moisés, escogeme 70 ancianos que tú sepas que son ancianos. No va a creer que toda persona, porque es un anciano, ya lo tenés que poner en el ministerio. Los que están en el ministerio son hermanos que a través de toda su juventud y su vida sirvieron al Señor. Bueno, y después son ancianos porque saben la palabra de Dios. Acordate que los ancianos, en Daniel capítulo 7, se muestra a Dios como un anciano de día. Se sentó y Él es el que abre los libros y los libros fueron abiertos. Entonces acá lo que tenemos que entender en la palabra del Señor, que ¿qué es lo que pasó? Bueno, a Dios lo aborrece eso. Los apóstoles también lo aborrecían. Pero ahí entraban los sacerdotes, también muchos sacerdotes judíos se entregaban. Pero por supuesto, vamos con Moisés. Bueno, y Jesucristo era el Mesías, pero seguimos con la ley de Moisés. Como si el Dios de la gloria, el Señor Jesucristo, fuese un acoplado que se lo enganchás al camión de la ley y listo, ¿no? Si ese pacto caducó y Dios lo dijo, por cuanto no permaneciste en mi pacto, yo me desentendí de ello. Claro, un pacto cuando vos haces, sí, me tiene que pagar tanto dinero, no me pagó, bueno, y ya está, si no hace el segundo pago queda todo anulado esta venta. Bueno, listo, eso es un pacto. Y es la ley. Por eso dice que por las obras de la ley nadie será justificado, pues por las obras de la ley el hombre que haga todas estas cosas, maldito todo hombre que no permaneciera en toda la obra de la ley para cumplirla, no para saberla. Ustedes son profesores de historia y la saben porque la han estudiado, pero no hay redención, no hay visión. Y se quedaron el pueblo, no sé, el 95% de los judíos se quedaron con el sacerdote, el sumo sacerdote, con su templito, con todas sus cosas. Por ejemplo, cuando lo crucificaban al Señor, le decía, tú,
que derribas el templo y en 3 días lo reedifica. Sálvate a ti mismo, desciende en la cruz y creeremos en ti. Mira si Dios va a hacer lo que vos decís para que vos creas en Él. Él es el que escoge, ya sacaste la pavada de que vos elegís, vos no elegís a nadie. Él te escoge. Y para que te escoja Él, tenés que tener temor de Dios. No creo que te escoja si ves a un ciego, le pegás un empujón, lo tirás de cabeza, si ves un pobre descalzo, va y le pisás los pies. Si ves a uno que está necesitado y le da un plato de comida y vos lo ves que la vecina dio un plato de comida y vos vas y le pegás un chilo al plato y la comida salta. Es decir, si sos un perverso, no creo que Dios mire en ti. Por supuesto que Dios perdonó al ladrón, a la prostituta, y son los que se salvaron. De ellos ninguno se salvó de ellos. Son profesores de historia. ¿Y a Dios qué le interesa que vos seas profesor de historia? La historia era de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, al cual ustedes siempre intentaron matarlo y Dios lo defendió. Y van a la rebelión de Coré y estudian la rebelión de Coré. Mirá, Coré se levantó contra Moisés. Y si ustedes también se levantan contra Moisés, Moisés los acusa a ustedes en el trono de Dios. ¿De qué se la van? Lo dijo el mismo que está sentado en el trono de Dios. Como que ustedes descansan en Moisés y Moisés escribió de mí. Así que si le creyeres a él, me creería a mí, porque de mí escribió él. Más clarito echarle agua, como decía en el tiempo antiguo. Entonces hay todo un problema. ¿Y vos con qué te hubieras quedado en el tiempo del Señor? Vos te hubieras quedado con los religiosos. Vos te quedás con lo que ven tus ojos. ¿Te hubieras quedado con el Señor? ¿Te hubieras quedado con el Señor? ¿A vos te gusta todo eso? El templo, los tipitos con vestidos de sacerdote, el sumo sacerdote, que vos te postrás, le besás la mano, le chupás las medias. Te quedás con eso, padre. Vos te quedás con eso. Vos no te hubieras quedado con ese que para ellos un mendigo. Ya Dios te lo dijo, los que tienen metidura delicada están en la casa de los reyes. Y el gran problema es que comienza la invasión, que ya te lo dice en la primera iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, verso 1, y ahí aparecen ellos. Pero tienes esto, que retienes, que aborrece las obras de los Nicolaitas. Ellos se querían meter, pero el apóstol decía, no, pará, esto así no es, así no funciona. No, pero ellos se querían meter. No, pero nosotros hemos aceptado a Cristo y creemos en Moisés, pero hemos aceptado a Cristo, bla, 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 bla. También el sacerdocio judío ha aceptado a Dios, ha aceptado a todo. Y se ríen no se ríen, sino, viste la rebelión de Coré, mira, y Dios abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. Pero el otro día, ¿qué hizo tu pueblo? Si la Biblia te da testimonio de que ustedes no pasan nada, es un pequeño remanente como te lo dice el profeta Isaías, que sí creen en Dios y que hasta el día de hoy hay judíos que se arrepienten y aceptan al Cordero de Dios. Y ustedes se quedaron con el Cordero Pascual de Egipto. Entonces, ¿qué pasó con la rebelión de Coré? Al otro día, dice la Escritura, se levantaron todos contra Moisés. Esta gente está destruyendo el pueblo de Dios. Déjate de joder. No, si vos lees eso, te podés volver loco. ¿Por qué? Porque vos decís, pero ayer se tragó a la rebelión de Coré todos esos principales que sí, que estaban en el servicio de Dios, pero estaban como diáconos, como quien dice, no como don principal, como el sumo sacerdote, que en ese tiempo se eligió al hermano de Moisés, Aarón. Y entonces ellos querían desplazar todo, es la rebelión de Coré. Bueno, esa rebelión la hicieron Israel, desplazaron a Dios, más que Moisés, el Mesías. Y la iglesia también desplaza a Dios y se coloca a ella. Entonces en esa rebelión que se abrió la tierra, que se los tragó y descendieron con ganado, con carpa, vivos al Seol, así está escrito, israelita, a ver si te deja de Israel que estoy, a Israel es de Dios, punto. Y se los tragó vivos la rebelión de Coré. Y la gente corrió, ¡ay, que no nos trague la tierra a nosotros también! Y era un griterío eso.
lee la palabra de Dios. A ver si te nutrís del verdadero trigo, que es la palabra de Dios, y dejás de todas esas pavadas humanas. Pero dice la Escritura, al otro día, no pará, no pasó 20 días, al otro día, después de semejante demostración del poder de Dios, pero que ya Dios te lo había mostrado, Israel. Lo que pasa es que no te sube agua al tanque, estás loco. Te lo había mostrado, con todos los prodigios, señales y milagros. Como dice el Señor, señales no les será dada a esta perversa generación, sino la señal de Jonás. Entonces, bueno, ahí lo ve. Al otro día se levantaron contra él. ¿Y qué dijeron? Estos están destruyendo el pueblo de Dios. No, me parece que ellos querían servir a Dios matando a Moisés y a Aarón, que eran los principales. Rebelión de Corea, Israel. Bonito Israel. Bebito de 2 meses, a ver si despertaba algún día. Y al otro día ya querían matar. Y Moisés, un excelentísimo siervo de Dios, le dice a Aarón, mira Aarón, toma el incensario y anda a ser vallado entre Dios y el pueblo, no va a quedar nadie. Y salió Aarón, tomó el incensario y empezó a ser vallado ahí entre el Israel, pobrecito Israel, puro bla bla. Y mortandades caían. Creo que dice, ya no me acuerdo mucho, como 12.000 personas murieron ahí. Y porque Moisés participó, bueno, después Moisés le dice a las 12 tribus que traigan los bastones y bueno, y el bastón que reverdece es el que Dios ha escogido y bueno, y ahí vemos que la vara de Aarón echó renuevo, era almendro, dio hoja, dio flores y dio fruto y era un bastón seco como usan los ancianos. Y el bastón que reverdeciera, ese iba a ser el que Dios escogía. Mirá, cuando Dios le había mostrado, ¿qué te tiene que mostrar, Israel, lo que Dios escogió? ¿Qué te tiene que mostrar? No te sube agua al tanque. Ciego, guía de ciego. ¿Qué te tiene que demostrar si te demostró 50.000 veces lo que hizo Dios con Moisés en el desierto? No, nosotros no somos esclavos de nadie. No, sí fuiste esclavo, papá. Fuiste esclavo de Egipto 400 años, papá. Y ahora sos esclavo del diablo todavía. Cuando Dios te dijo en San Juan capítulo 8, el mismo Dios que escupiste, que avergonzaste, el mismo Hijo del Altísimo, cuando Él mismo te dijo, si el Hijo de libertad seré verdaderamente libre. No, nosotros no somos esclavos de nadie. Nah, y vos no tenés memoria. Soy un profesor de historia estúpido. No tenés memoria. 400 años fuiste esclavo ahí. Y si no te saca Dios, no salís más de ahí. Y cuando te sacaron, ¿qué le decías a Moisés? ¿Qué? ¿No había sepulcro en Egipto que nos sacaste para enterrarlo en el desierto? ¿Y qué? Entraron a la tierra prometida. Sus hijos entraron. Y Josué y Caleb entraron. Los demás todos de 12, 10, calcula. De 12, 2 tenían fe. Y los otros 10 resistieron siempre a Dios. Por eso quedaron postrados en el desierto. Y te la vas con que Israel es tuya. Israel no es tuya, papá. Vos vas a morir, ¿sabés dónde va? A condenación eterna, no salís más de ahí. A excepción del remanente de Israel que se arrepiente y acepta el Cordero de Dios. Se acabó la ley de Moisés. Si ya por todos los profetas te dijeron que iba a venir el Mesías y que ustedes lo iban a rechazar y lo iban a crucificar. Se cansó los profetas de decirte, pero ustedes matan a los profetas. Entonces acá tienen que darte cuenta. ¿Y para qué te crees que Sara era estéril? ¿Y para qué te crees que pasó años? Para mostrarte a vos, Israel, que sos profesor de historia. Bueno, si la historia no te ilumina, enseña que no tenés el Espíritu de Dios. Para mostrarte que el fundador es Dios.
no ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dios los escogió. Eran de Ur de los Caldeos. Y te dijo Dios para que no fueras tan arrogante como sos tan arrogante, ¿viste? Es el orgullo. El diablo es así, es arrogante, ¿viste? ¿Qué te dice? Que vos tenés que decir, mi padre era un arameo a punto de perecer, donde fue introducido en Egipto y de ahí se formó un gran pueblo. Eso es lo que tenés que decir. Y respetar a la descendencia de Abraham. Donde Abraham mandó a buscar esposa para Isaac. ¿Y dónde la mandó a Ur de los Caldeos? Es hija del hermano de Moisés. Y ustedes, para ustedes es un deporte matar a los árabes. Seguí así Israel. No tenés luz ni siquiera de una vela. Y los que te conducen para mal. A excepción del remanente fiel, que aceptó al Señor. Por eso ahí entra el sacerdocio. Ahora hay cosas importantes en la palabra del Señor. Claro, ellos introducen un sacerdocio para hacer las cosas un poco mejor. Y ahí está el problema que ocurre y que Dios te lo muestra en Gálatas. Lo que pasa es que si el Espíritu no te ilumina, bueno, tenés visión ni para ir al baño. Y ahí te lo muestra en Gálatas. Entonces lo vemos al Señor en todas las escrituras. Vos fíjate que el Señor te lo enseña también en Mateo capítulo 25. Y habla de las 10 vírgenes. 5 son prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Sí. La Biblia te dice, lámpara es a mis pies tu palabra, en los Salmos. Sí, tomaron la palabra de Dios, la historia, pero no es tu historia. Es la historia de ellos, de los fieles de Dios. Y vos estudiaste la historia. Punto. Entonces ellos toman lámpara. Se disfrazan de Moisés, ¿viste? Todo con la barba, ¿viste? La gente dice, mirá. Déjate de mirar con estos ojos. Dios dice que estos ojos son ciegos. Vos no podés ver. Por eso en Hechos, cuando Dios a ese sacerdote, que era Saulo, después se convierte en el gran apóstol Pablo, que enseña toda la doctrina, dice, pero levántate porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella que me apareceré a ti, librando de tu pueblo, que tu pueblo habla de mí, pero persigue a los que invocan mi nombre. El diablo hace esas cosas. Pero fíjate la autoridad que le da, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, viste, los ciegos andan tanteando, a la luz. Y de la potestad de Satanás, que hay que sacar al ser humano de la potestad de Satanás al poder de Dios. Tienen que ser ministros de Dios, si no, no lo pueden hacer. Eso también te lo enseña Jesús cuando expulsaba a los endemoniados y otros decían, no, por el príncipe de Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús le dice, no, todo reino dividido cae, toda casa dividida cae. Punto. ¿Y cómo va a poder alguien entrar en la casa del hombre fuerte y armado si primero no le entra y le ata, después saqueará sus bienes? ¿Qué quiere decir? Que para quitarle almas al diablo, vos tenés que ser un ministro de Dios respaldado por el poder del Espíritu Santo. No, aquí yo estudié muchos años y soy sacerdote. Sí. Sí. Dios te quema. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí con las 10 vírgenes? Dios te ilumina por todos lados. Lo que pasa es que ustedes la palabra la tiran para otro lado y abriste la boca y te comieron todo lo que te dijeron los profesores de historia, pero ni siquiera te hablan de la historia verdadera. Entonces las 10 vírgenes, las insensatas, que después golpean, Señor, ábrenos, los Mateo capítulo 25, y Dios le dice, no os conozco. Pero las 5 vírgenes prudentes, fíjate lo que toman primero.
Dice, primero tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y hoy día, como te lo dice en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, y sobre vuestros hijos derramaré mi espíritu y profetizarán. Hoy día, si no naces de nuevo, está frito. Anda donde se te dé la gana. Acá tenés que venir a Cristo y punto. El único que da el Espíritu Santo es el Señor y tenés que ponerte de rodillas y humillarte de Él y se acabó. Y así como a Él lo rechazaron y lo escupieron y bueno, la iglesia no reina, la prostituta reina porque el que está reinando en este mundo, como se lo dijo a Cristo, todo esto me ha sido dado a mí, yo al que quiero se lo doy. Por supuesto, Él venció ahí en Génesis, cuando Adán comió del árbol prohibido, por supuesto, hasta el día de la restauración que te está hablando acá en Apocalipsis. Entonces, ¿qué hacen las vírgenes prudentes? Primero toman aceite. Si no tenés el Espíritu Santo, está frito. Y después lámpara. Es decir que ahí te das cuenta que toman primero aceite. Primero es el Espíritu Santo. Y ahí en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica y ellos dice, varones hermanos, ¿qué haremos? En el verso 37, Pedro le dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Crees más don del Espíritu Santo de lo que sigue desde el capítulo 38? Iban y vendían sus propiedades. Mirá cómo Dios cumple lo que dice en Ezequiel capítulo 36. Te quitaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis por mis caminos. ¿No? Él es el que va a conducir tu vida. Por supuesto que hay un resultado del 30%, 60% y 100% que lo enseña el Señor en Mateo capítulo 13, cuando la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. Y la buena tierra o el corazón bueno son aquellos que oyen la palabra de Dios, la entienden y dan fruto. Entonces nosotros vemos a través de todas las escrituras que es así. Ahora, ¿qué hace el sistema religioso? No, el sistema religioso es como que construye una pared, por la cual te impide ir a Cristo. ¿Te das cuenta cómo es? Construye una pared. No, tenés que venir a mí. Peligroso eso, ¿eh? Esa es la voz del diablo. No es la voz del Espíritu de Dios. Léelo, San Juan, capítulo 5. El Señor, cuando estuvo acá, el juez, el que te va a juzgar, dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. No te dice que tenés que ir a Pedro, a Pablo, al Templo de la Hermosa, Mongo Aurelio. Acá vos tenés que ir a él y no queréis venir a mí. ¿A dónde va? ¿A Moisés? Si usted es Moisés. Por favor. Y por culpa de ustedes no entró a la tierra prometida. Lo volvieron loco a Moisés. Y ustedes vuelven loco a cualquiera. A excepción el remanente fiel que siempre tuvo relación con Dios. ¿Qué es? ¿Cómo te lo dice Isaías? Aunque Israel fuera como la arena del mar, el número, tan solo el remanente será salvo. Escucha a tus profetas. Isaías te lo dice en el capítulo. Y te dice generación del maligno, hijos del diablo. Te lo dice el profeta. Y Dios lo tiene que cuidar porque ustedes lo hubieran matado 20 veces. Te la vas de... Sí, soy un profesor de historia, pero bueno, está el aceite y no está el Espíritu Santo, por lo cual sos un hijo de condenación y Dios te va a quemar. Así es. Entonces lo vemos en esa iglesia. Entonces en vez de tomar el aceite, primero el aceite, que es lo que le señala el apóstol Pedro en Hechos. Arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. No te dice yo te doy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da el Señor. También te lo dice en Hechos capítulo 10. Bueno, y si Dios le dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre judíos y gentiles, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Por supuesto, son siervos de Dios. ¿Qué te crees que vas a subir al cielo allá a hacerle sombra a Dios? ¿Te crees que vas a ir al trono allá hacia allá? ¿Sabes qué? Se ponen recontentos porque echaron al diablo. Y ahora resulta que echan al diablo, vas a subir vos allá arriba.
La gloria es para Dios. Y si vos no le das la gloria a Dios, no subís. Y esto de que no, el sacerdote tenés que venir a mí, como Israel, ¿no? Si se prostituyó el cristianismo. Bueno, también te lo dice en 2 Tesalonicenses. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Por supuesto que Dios siempre tiene un remanente fiel. Pero el sacerdocio, entonces ellos vienen. Entonces en vez de, y no queréis venir a mí, se lo dijo a ellos. No, nosotros vamos al sacerdote, vamos al sumo sacerdote, vamos al templo. Mirá qué lindo templo. Y en Mateo capítulo 24, también los apóstoles, bueno, recién empezaban, pobrecitos. Y le dije, ¿qué tanto es esto? De cierto os digo, Mateo capítulo 24, verso 2, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y Dios dijo, destruí este templo y en 3 días lo reedificaré. Por eso yo le dije, bueno, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, desciende de la cruz. Y creeremos en ti. Mirá, sí. Dios hace lo que vos digas para que ellos crean. Dios hace lo que tiene que hacer. Punto. Y los que creen son sus hijos. Son lo que Él ha escogido. Mateo capítulo 24, verso 31. Verso 30. Y verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Se acabó la frontera, se acabó la etiqueta, se acabó los templos. Y aparte que Dios te lo dice, yo en 3 días reedificaré el templo. Los hijos de Dios tienen un lugar allá en la presencia de Dios. Léelo, Hebreos capítulo 8, tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, donde el Señor intercede por nosotros como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y punto. Así que hermano, Hebreos capítulo 10, verso 19, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo y Dios te ha hecho rey y sacerdote, punto. Ahora estás en humildad. La iglesia está en humildad, la iglesia no reina, la que reina es la gran prostituta, porque el diablo se la compró. Así como se lo quería comprar a Cristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Oro, plata, poder, poner rey y quitar rey, la gran ramera. Te va a quemar Dios, se te va a acabar la joda que tenés. Lástima que llevas a millones y millones a un estado de condenación que no salen nunca más de ahí. ¡Qué locura! No, nosotros servimos a Dios. No, nosotros creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Estamos todos los días, no tenga problema. Nabucodonosor vino, también destruyó todo. Y ellos decían templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y Dios le metió fuego a todo eso. Punto. ¿Y qué hablan? También los judíos están hablando de Dios. Sacerdotes todavía están. Todavía están. Y una condenación eterna. Entonces acá lo que tenemos que ver, ¿cuál es el problema? Y el problema es que el sacerdocio vos tenés que ir, en esa iglesia prostituida vos tenés que ir al sacerdote. Y uno me decía, y bueno, ¿y cómo hacen ustedes cuando pecan? ¿Viste? Y te lo enseña en la carta del primer apóstol Juan, número 1. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, no yo, el apóstol Juan, ni nadie. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces es como que estar encadenado. No, pues yo tengo que ir a confesarle al sacerdote y el sacerdote se los confiesa a Dios. Entonces, en vez de ir directamente a Dios, vos tenés que ir al sacerdocio, como en Israel. Por eso yo digo que son las hermanitas, las dos prostitutas. Y se juntan, ¿no? Se juntan. Ya vas a ver, al final se juntan ellas. Entonces, bueno, ahí está. En vez de ir al Señor, tenés que ir a ellos. Así que Dios te ha hecho rey, sacerdote, te dio el Espíritu Santo como en Hechos capítulo 2. Mirá ahora el Espíritu Santo, nadie le dijo nada. Ellos iban y vendían las propiedades, las traían a los pies de los apóstoles, tenían todas las cosas comunes, estaban todo el día en el templo alabando al Señor, haciendo obra de beneficencia en lo que Dios les mostraba que tenía que ayudar a los pobres, a las viudas. En aquel tiempo no había jubilación ni había todo eso, pensiones. Bueno, y sí, hicieron un cambio así. ¿Por qué? Porque resucitó. Cuando Dios resucitó a Lázaro, ¿qué hizo?
No, señor, quédate ya. Hace 4 días que está en el sepulcro. No, era podrido, todo desintegrado. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió, ponte, después comía el Señor en la casa de Marta, María y Lázaro. Ponte. ¿Qué le dijo el Señor? Mira, Lázaro, este piecito es para caminar. Estas 2 manos vos podés agarrar los platitos. Esta boca es para que vos hables, ¿viste? Bueno, esta es tu casita. No es cuando resucitó, no le tenés que enseñar nada. Y cuando Dios resucita a un pecador, porque todos somos pecadores, no tenés que enseñar nada. Dios ha dado dones a la iglesia y un hermano se sube ahí y te predica, pero el verdadero don es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque hay muchos que te enseñan y te enseñan para el otro lado. Como eso que dicen, bueno, pero era necesario, hermano, que el Cristo padeciera, por eso los judíos. No, los judíos son impíos, punto. Acostumbrate a predicar lo que tenés que predicar y basta ya de ser diplomático. Son impíos y van a condenación eterna, a excepción del remanente fiel que se arrepiente. No a creer que Dios los aplaude porque lo escupieron, lo desfiguraron, lo azotaron con caña, lo llevaron como un malhechor, se burlaron de él, de todo le hicieron. Ay, Dios le dice, bueno, chicos, menos mal que hicieron lo que está escrito, ¿no? Y Dios lo dijo, el que me entregó a ti, cuando Pilato le dice, bueno, ¿qué hiciste? Porque tu pueblo me entregó. No te da problema, el que me entregó a ti mayor pecado tiene. ¿Mm? Y las cosas van a ir, también te lo dijo el mismo Dios cuando estuvo acá en la tierra, las cosas van a ir conforme a lo que está escrito. Pero hay por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, al decirle eso vos a Israel, es como que lo aplaudí. Israel está bien, es el pueblo de Dios. Siempre mirando con los ojos humanos. Y vos con los ojos humanos no vais a llegar a ningún lugar, ni vos ni ellos. ¿Mm? Entonces, si vos le decís la verdad, como los profetas le dijeron la verdad en la cara y por eso lo mataron, ¿vos te crees que lo mataron porque los tipos le decían, che, chico, la verdad que ustedes están de 10? Nada, lo mataron porque le dijeron y es la forma de ayudarte. Si vos crees que la diplomacia va a ayudar, ¿me entendés? Sí, en el plano humano sí, evita las guerras, pero en el plano espiritual, si vos sos diplomático, sos esos profetas que amaron vuestros padres y Dios dice que son falsos. ¿Por qué? Porque en vez de decirle la verdad, sería como vos vas al médico, en vez de decirte la verdad al médico, para que vos no te asustés, para que seamos amigos, te dice, no, está bien del hígado flaco, seguí comiendo. Y bueno, y va y te come otra comida y te da un ataque de hígado que te tirado en el piso. No te tienen que decir la verdad y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Por eso lo mataron a él, por decirle la verdad. Quiere más verdad que él y por eso, bueno, indagar en la escritura a ver si ves algún profeta cobarde. ¿Cuál es el problema? Si los profetas son enviados por Dios, y están en esta tierra para hacer la obra de Dios y punto. ¿Me entendés cómo es? Y si mueren, es un honor. A veces te crees como nosotros, que vos los amenazás con la muerte, entonces los tipos te obedecen. Cosa del diablo. Bueno, seguiremos hablando de este tema. ¿Sabes por qué? Pues yo no quiero satisfacer tu intelecto. Está bien, hay hermanos que han explicado los 10 reyes, van a recibir autoridad por 1 hora, y a quién pertenece y dónde sale, y esto y el otro. Y eso no te salva, papá. Está bien, te puede instruir, pero eso no te salva. Yo lo que quiero mostrarte a Israel como una gran prostituta que escupió al Señor de la Gloria, y que ellos siguen con eso y van a condenación eterna. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad. Se lo dijo ellos los sacerdotes. Ahora, si vos a los sacerdotes judíos le decís que ellos son unos gran tipos, vos sos un impío como ellos. Y si vos le decís a la iglesia prostituida que Dios la va a quemar, Apocalipsis 17, 18, y sigue en el 19 dando gloria a Dios porque la quema, ay, ellos se creen que colaboran con el cielo. En el cielo dicen, ay, menos mal que la quemaron a esta. ¿Por qué? Porque esta prostituida manda millones y millones de personas a la condenación eterna. Por eso Dios se lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 3. Te vomitaré de mi boca. Pero bueno, verás vos lo que vas a hacer. Y como dice el Señor, el que tiene oído para oír, que oiga. Se lo dice 7 veces el Espíritu Santo a la iglesia.
y al que venciere. Vencer significa aceptar la sangre del Cordero de Dios. Y cuando Dios te da su Espíritu, Él te lo va a dar. No te lo voy a dar yo, no te lo va a dar nadie. ¿Mm? Él es el único que da el Espíritu Santo. Bueno, que el Señor te bendiga.